estabilidad de taludes. Tenemos que seguir hablando de taludes finitos, pero otro tipo de falla. Aquí arriba dice falla circular y lo que representaría deslizamiento rotacional y no en una falla circular. Entonces, si primero la ponemos como circular, digamos, hay algunos tipos de círculos. Aquí yo veo, hay alguna vez este posible círculo y que pasa por el pie del talud, entonces se llama un círculo de pie. Luego tenemos acá un otro círculo que no pasa por el pie, va más allá del pie y que ha ingresado y ha tocado una base más firme. Bueno, este se llama un círculo de medio punto o de punto medio. Y si uno se fija, dice aquí está el pie y aquí está la cresta, hay una distancia L de la cresta y una distancia L del punto. El centro está a la mitad entre el pie y la cresta, medio punto, el centro. Y además uno ve que ese punto coincide con la tangente aquí, con este punto, con la base firme. Por lo tanto, el radio aquí tiene 90 grados con este valor. Entonces entiendo que a eso se refiere un círculo de medio punto. Y de esa condición de centro ahí, pues es fácil entender cuál va a ser esta otra relación como círculo. También puede darse este otro tipo de círculos. Igual la base firme que esté al nivel del pie del talud, entonces uno puede ver que se da un círculo que igual pasa tangente y como resultado sale ahí, pero ya sale sobre la cara del talud. Es posible aquello. O ir mucho más arriba sin una base firme y salir ahí. Entonces es en este caso y en este estamos hablando de que estos son círculos de talud. Perfecto, esos son normalmente los círculos, o si no son círculos, si son cualquier otra forma parecida, ¿no? Superficies de falla, de pie, de medio punto y adicionalmente los de talud. Definidos los círculos que vamos a manejar, ahora los ponemos aquí juntos y decimos el círculo de talud, el círculo de pie. Los círculos profundos o medio punto son evidentemente lo que manejamos y son círculos. Y es obvio que pueden variar, pueden haber deslizamientos no circulares. Cuando, por ejemplo, hay una zona débil va a tender a ser eso y no es un círculo exactamente. Entonces, pues hemos entrado, si bien seguimos usando la palabra círculo, a la idea de cualquier otro deslizamiento, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y es obvio que en todos estos casos, igual que antes, queremos ver tau sub f sobre tau sub d, hallar el factor de seguridad. Seguimos utilizando el método del equilibrio límite. Y en este caso, para este tipo de fallas, lo que tenemos son dos métodos. El que se conoce como el método de masas y el otro que es el método de los fragmentos. En muchos libros, fragmentos les dicen dovelas, es el mismo. Me parece que suenan mejor fragmentos para lo que entendemos. Y ya vamos a ver. Nos dedicamos a ver el método de masas. Como dice aquí, en este método, la masa de suelo que se encuentra sobre la superficie deslizante es tomada como una unidad. Es muy útil cuando se considera que el suelo que forma el talud es homogéneo. Entonces, primera simplificación, todo es homogéneo. Y en el método de fragmentos se divide en partes y va a funcionar para heterogéneos, con agua, sin agua, etc. En el primer caso, homogéneo. Entonces vayamos toda esta clase a ver el método de masas y veamos las diferentes condiciones. Y primera condición, condición no drenada. Entonces inmediatamente digo, si es que he construido este talud, puedo haber colocado el terraplén aquí o puedo haber quitado esta porción y ser corte, sea como sea, aquí hay un suelo. Y este suelo, para poder estar en condición no drenada, es una arcilla. Y la resistencia tiene que ser tau igual a CU, método de esfuerzos totales. Primera idea, cortamos rápidamente, es decir, por ejemplo, es el trabajo de un día. O armamos este terraplén igual a un día. Y se da esa pendiente, un talud. Y es posible que falle a lo largo de esta superficie. ¿Cuál es la resistencia a lo largo de esta superficie? Porque es arcilla y solo ha pasado un día no ha drenado, la resistencia es no drenada. Tau igual a CU, por eso estamos hablando todo homogéneo en condición no drenada. Ese es el caso. Y obviamente, en ese caso, entendemos que esta posible superficie, que aquí está dibujada como circular, correcto, tiene un cierto radio y a lo largo de esta superficie hay un centro y obviamente en un sector hay un peso, en el otro lado hay otro peso y se nota que este ayuda a que se deslice y este más bien a que se estabilice, ¿no? Entonces, con eso dicho, pues un autor, Taylor, agarra y dice, bueno, voy a yo tomar momentos en especial. Voy a tomar los momentos resistentes sobre los momentos desarrollados. Voy a calcular cuáles son los momentos resistentes y tienen que ver con esa resistencia y ese brazo. Y dice, es tal, y voy a calcular los desarrollados que tienen que ver con este menos el otro, porque uno ayuda a que se deslice, el otro no. Y hace sus operaciones y él termina diciendo, voy a probar eso para muchos círculos, porque no sé si por ahí va a deslizarse, no deslizarse. Y voy a llegar a unos parámetros. Entonces aquí está, él define que el valor de CD, el valor
valor de C movilizado es gamma por H por un factor M. Ese factor M termina siendo CD sobre gamma H. Y ese CD nosotros entendemos, conocemos, tiene que ver con un factor de seguridad. Es nada más que el valor CU, porque ese C, dividido entre el factor de seguridad en C. Como es el único que existe, es el factor de seguridad global en condición no drenada, dividido entre gamma H. No se olviden que he dicho que hay factores parciales. He dicho hay el factor que se acomoda a C, no se acomoda, sino el factor de seguridad en C, y hay el factor de seguridad en phi, y hay el factor de seguridad global. Como aquí no tengo que hacer distinción entre C y phi porque phi es 0, entonces directamente aquí pongo el factor de seguridad global, ¿no? El CU sobre el factor de seguridad de CD por definición. Y si pongo el inverso, puedo. Gamma H sobre CD es un NS, según un autor y según esas ecuaciones. Y en ese caso, evidentemente, el NS termina siendo gamma multiplicado por H, multiplicado por el factor de seguridad, dividido entre CU, porque la resistencia es esa. No importa cómo se puede ver. Y ahí recuerdo y digo, sigo en condiciones no drenadas, sigo con lo que propone Taylor. Acabo de decir que él propone unos parámetros, M o NS, que uno es el inverso del otro, y me acuerdo que hay diferentes círculos, y digo, están los círculos de medio punto, están además los círculos de pie, están los círculos de talud, y en las gráficas que voy a ver a continuación dice, mire, sepa lo siguiente, si el ángulo beta, el que aparece aquí, la inclinación del talud, que no está clara, pero la aclaramos, si este ángulo de inclinación del talud le llamamos beta, y beta es mayor que 53, todos los círculos son círculos de pie. No importa qué vaya a suceder, el círculo que va a fallar va a pasar por el pie. Pero no es lo mismo si beta es menor que 53, entonces pueden aparecer círculos de pie, círculos de medio punto y círculos de talud. Y aquí nota y dice, en las gráficas que veamos, todo círculo de pie, línea llena, todo círculo de medio punto, línea de esta manera, y de esta otra manera el círculo de talud. Entonces Taylor, en este primer caso, dice, solo basta utilizar esta gráfica. Y dice, mire, usted acaba de ver que M CD sobre gamma H, y que hay un ángulo del talud beta, y que hay diferentes posibilidades aquí. Y digo, ay, eso no he visto nada. Entonces vuelvo y digo, me tenían que haber explicado que aquí hay un H, la base firme está aquí, y aquí hay un D por H. Entonces digo, perfecto, si H es 10 metros y la base firme está a 15 metros, entonces 15 entre 10 es 1.5, D es 1.5 en ese caso específico. Consecuencia, esta gráfica dice, estos valores son valores de D, y dice, dependiendo dónde está el estrato firme, D puede ser 1, 1, 2, 1, 5, 2, 4, o puede también ser infinito, muy, muy abajo de infinito. Y para eso solo hay que tomar el ángulo beta, y nos inventamos uno cualquiera, y decimos el ángulo beta es 20 grados. Eso quiere decir que subo por acá, sigo, y me invento, en este caso, y digo D es 2, entonces llego a ese punto. A un ángulo phi de 20 y un valor de D2. ¿Qué quiere decir eso? No un ángulo phi, un ángulo beta, ¿no? Eso he confundido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este ángulo es 20 y me invento H es 10 y esta otra altura es 20, entonces D se vuelve 2, beta es 20. Entonces, para ese caso, en ese talud homogéneo, con un valor CU específico y conocido de esa arcilla en condición no drenada, yo realmente entro a esta tabla, con el 20 subo y llego a la izquierda y obtengo un valor de M. ¿Cuánto es el valor de M en esta gráfica? 0,12, 14, 0,16. Entonces, para estos puntos, ese valor es 0,16. Y yo sé que CD es CU sobre el factor de seguridad. Entonces ya está listo, de ahí despejo el factor de seguridad y obtengo para los datos de gamma, de H, de CU, cuánto es el factor de seguridad. Esa es la manera en la que normalmente uno en taludes homogéneos, utilizando el método de base de condición no drenada, utilizaría el método de Taylor. Bien, pero esa gráfica solo nos ayuda a ver lo que pasa. En algunos libros está así. La que nosotros tenemos es más bien esta otra, en función de NS. Y aquí aparece la gráfica con NS, y otra vez aparece beta, y aquí aparecen valores de D. Parece que hay algún detalle más acá, pero es exactamente la misma idea. Vuelvo a esta anterior, y ahí digo, excelente, ¿qué otra información me ha dado todo esto? Me ha dado la información de que, además de saber el factor de seguridad de ese talud, yo sé que el círculo más crítico para ese factor de seguridad está asociado con esa línea. Raya, le diremos punto raya, ¿no? Y miro aquí y digo raya, punto raya, círculo de medio punto. Por lo tanto, no sé exactamente cuál es, pero esta gráfica me ha permitido además saber del factor de seguridad que el círculo detrás más crítico es uno asociado con medio punto o punto medio. Vuelvo a esto y digo, y si tomo los mismos valores, digo, tengo que tener un D2 y un phi 20, no, y un beta 20. Entonces busco y digo, aquí está otra vez, no hay problema en eso, el ángulo beta aquí, por lo tanto beta 20 aquí. Y aquí una serie de líneas y D igual a 2, aquí D igual a 2. Entonces miro y digo, ahí hay una línea y cuando llegue a 20 estoy ahí, ¿verdad? D igual a 2 y 20. Perfecto.
Y vengo aquí y digo aproximadamente, ese valor está ahí, ¿no? Obviamente, como es un método gráfico, podría agarrar una reglita, lo que sea. Quizá un 6.15, ¿no? Quizá 6.15, aproximadamente. En el anterior caso era 0.16, ¿no? Y este sería 1 dividido entre 0.16 porque es el inverso, 6.25, es más bien lo que sale aquí. Perfecto. Entonces digo, podría ser un poco menos, pero bueno, ahí está. NS es un valor, 6.2 le diré, conocido. Por lo tanto, si conozco NS, no me olvido que esto conozco. El CD es EU sobre el factor de seguridad. Por lo tanto, claramente el NS que acabo de determinar es gamma por H por el factor de seguridad sobre CU. Consecuencia, el factor de seguridad que estoy yo buscando es tan simple como utilizar NS por CU y dividir entre gamma H. Así de simple. En este gráfico además dice, si estoy yo ahí, representa raya punto raya. Y en ese punto, en esa idea, uno mira aquí, dice raya punto raya, círculos de punto medio. Sí, igual que antes, sigue siendo un círculo de punto medio. Y veo que esta línea sigue siendo un círculo de punto medio hasta ahí, y de ahí es una línea segmentada, ¿no? O sea, mientras el círculo sea, el ángulo de inclinación sea menor, pues va a cambiar. Y dice una línea conjunta es un círculo de pie. Y conforme aumente la pendiente, ¿no? En ese sentido, para d igual a 2, pues sigue siendo el mismo tipo de círculo. Y lo mismo para otros valores. Y cuando marca aquí y aparece esto que no aparecía antes, es solo eso, ¿no? Muestra un sector donde se tiene círculos de pie. Esa es básicamente la idea, ¿no? Es así como hay que ver esa gráfica. Es así de simple. No hay más vuelta que darle. Entonces, aquí dice cualquier valor de D y aquí dice para diferentes valores de D, 1, 1, 2, 1, 5, 2, 4 y después un valor infinito. Fácil, simple, condición no drenada, talud homogéneo, usar una gráfica así. Detrás de esto está un apellido, el de una persona, y apellida Taylor. Puedo ir al revés, puedo yo decir, ¿qué pasa si el factor de seguridad que estoy buscando es 1,5? Conozco gamma H y la resistencia, entonces meto aquí y obtengo NS. Entonces puedo llegar con NS y llegar al ángulo del talud. Pensemos ahora en que a veces se necesita saber cuál es el círculo, ¿no? Detrás está un círculo con un factor de seguridad y dice, entonces en esta condición no drenada vamos a localizar ese círculo, localización del círculo crítico. Y dice, mire, si tenemos esta geometría y el ángulo es mayor a 53, beta, 50 a 90, entonces lo que hay que distinguir es lo que está aquí, el pie, la cresta, la idea de que yo no conozco el círculo, pero sé que hay un ángulo beta. Y además puedo yo calcular un ángulo alfa. Si mido el ángulo alfa, ahí entra, y eso va a hacer que conozca el pie y conozca este otro punto. Y si además conozco este ángulo, voy a saber dónde está el centro. Y eso es lo que dice acá. Si usted tiene un ángulo de beta más de 53, imaginémonos que sea 70. Suba con esos 70 y vea esta línea con alfa y esa línea con teta, esos que necesito. Y dice alfa va a ser 40 y el otro ángulo teta va a ser 60. Entonces, si yo sé que este es 40 y ese es 60, entonces ese centro ha quedado definido. Y sé que pasa por el pie, entonces centro y pie definido, agarro un compás y ya sé cuál es el círculo asociado con ese factor de seguridad. Ahora vemos esta otra gráfica. En esta gráfica dice, no es este caso, más bien este otro caso, este tipo de talud. Y uno que ve en ese tipo de, más que talud de falla, es un círculo de punto medio y sabe que hay un punto medio donde está el centro y además del pie una distancia NH. De la misma manera en que podría yo definir un DH, puedo definir un NH. Bueno, y aquí en esta otra gráfica dice si ha resultado de acuerdo a las líneas, que el círculo es este, en las líneas. En otras palabras, he caído en un lugar como este de acá, en que tengo raya, punto, raya, y este es un círculo de punto medio. Entonces busco no esa gráfica, sino esta de punto medio, y ahí me dice entre con el valor de D, que era 2, y entre con el valor de beta, que era 20. Entonces ahí me dice, mire claramente, 2 con 20 está ahí, por lo tanto lo que se obtiene es el valor de N. En este caso, N dice que es aproximadamente 0,8, ¿no? Hay que ver bien ahí. Y si N es 0,8, entonces quiere decir que conozco esta distancia, 0,8 por la altura del talud, y conozco ese punto. Por otro lado, conozco dónde está la base firme, 2 por H, D es 2, y además sé que el centro está entre el pie y la cresta, por lo tanto hay una línea ahí tangente, entonces ahí pasa por un punto tangente y por este otro punto, entonces es fácil ver dónde puede estar el centro. Agarro un compás y tengo, cuando el compás pase por ese y ese punto, tengo definida cuál va a ser la superficie de falla para el factor de seguridad que he encontrado. ¿Cuál falta? Este caso en el que beta sea menor que 53 y la superficie pase por el pie
En ese caso, pues digo, ese círculo y ese centro va a quedar definido por dos ángulos, alfa 1 y alfa 2. Si yo conozco que pasa por el pie y del talud hay un ángulo alfa 1 a esa línea, perfecto. Y además sé que de la cresta con relación a la horizontal hay un alfa 2, entonces queda definida esa línea. Gráficamente uno a aquellos en un punto y ese es el centro. Entonces agarro compás y tengo aquello. Y para eso dice, utilice esta tabla. Aquí ya no sé del ángulo beta, sino la relación 1 sobre n', ¿no? Queda claro que beta es la tangente de 1 sobre n, por lo tanto conozco n. Y aquí dice puede ser 1, 1, 5, 2, 3. Y también viene dado beta. Y dice, si este beta es un valor, imaginemos 1. Hace rato he puesto 20, ¿no? Pero podría ser 18, podría ser 26 o 36 o incluso 45. Entonces solo dice si coincide con uno de esos valores. Vamos a imaginarnos por decir este de ahí. En ese caso, alfa 1 es ese y alfa 2 es ese. Ahí están 25 y 35. Y si se fijan en esta tabla, para el otro beta igual es 25, 35. No quiere decir que sea el mismo círculo, son esos valores. Pero nos interesa, y esa es la idea, de pensar en cómo usar esto. Entonces, si alfa 1 es 25, de ahí hay 25, línea. Alfa 2, 35, línea, y se encuentran ahí, compás por este punto, y está definido el círculo. Y determiné un factor de seguridad utilizando el método de Taylor. El factor de seguridad está definido, y lo que estoy haciendo ahora es determinar el círculo asociado con ese factor de seguridad. Y puede utilizarse estos tres casos. Para beta mayor que 53, para beta mayor que 53, todo círculo pasa por el pie. Este que es de punto medio, cuando veo que se da ese caso, y este otro que es para pie de talud, cuando beta es menor que 53. Seguimos con el método de masas, pero ahora la condición a largo plazo. En otras palabras, este talud lo hemos conformado en una excavación. Como ejemplo, hemos excavado, aquí hay arcilla, y esa arcilla está en condición no drenada, todo lo que hemos visto antes, y tiene un factor de seguridad. Pero ahora dejamos que pase el tiempo, y al dejar que pase el tiempo, pues va cambiando la resistencia. Ya no es Cu, va cambiando la resistencia, y el tau sub F ahora es C más sigma tangente de phi, C' más sigma prima tangente de phi prima. Pero en un primer caso decimos, bueno, no es que hay agua acá, no hay un caso específico de agua, sino que es una condición de presión de poros cero. Eso es lo primero que uno ve aquí. En general, podríamos decir en una primera idea, y para eso hemos visto, RU es cero. Igual aparece en esta condición el mismo apellido, Taylor. Es obvio que haya trabajado en una y otra condición. En ese caso, pues cuando la resistencia es esa, aquí tiene que ver con un C, pero también tiene que ver con la otra parte, ¿no? Igual hace sus operaciones, no vamos a entrar en detalle a eso. Y termina diciendo, en este método, la gráfica que propongo es esta, dice Taylor. Igual hay un valor de M, igual hay un ángulo beta, y esta situación del talud. Y este ángulo que ahí aparece phi, es exactamente un valor de phi D. No es phi tal cual, sino phi D. Y este valor de M, igual que antes, vamos hasta esa gráfica, aquí estaba el valor de M, era CD sobre gamma H, ¿no? Entonces es lo mismo, pero aparece en la literatura y dice el valor de M sigue siendo el valor de CD sobre gamma H. Y CD sigue siendo lo de siempre, pero ahora como hay C y phi, resulta que eso va a ser C dividido entre el factor de seguridad en C, dividido entre gamma H. Solo un factor de seguridad aplicado a C. Y aquí hay un phi D, entonces decimos el factor de seguridad aplicado a phi representa que hay una tangente de un ángulo phi D, y ese tiene que ver con la tangente del phi que conozco entre el factor de seguridad en phi. O sea, hay un factor de seguridad en C y otro en phi. El C va directo y el en phi va a la tangente. Pero el hecho es que así aparecen con factores de seguridad del phi D y el phi S. Y bueno, y resulta que el factor de seguridad global, vamos a poner aquí el factor de seguridad global, se da cuando el factor de seguridad en S es igual al factor de seguridad en phi. Esa es la idea. Entonces, cuando yo veo aquí M, entiendo que es, y detrás de M, un factor de seguridad en C. Aquí está beta y aquí phi D, y detrás de phi D, un factor de seguridad en phi. ¿Cuál es la gráfica que de Taylor, igual Taylor, se puede decir es la inversa? Esta es la manera. Ahí aparece Taylor según Jiménez Salas. Y ahí aparece el ángulo beta, me queda muy claro, y aquí aparece el ángulo phi D, y aquí aparece el valor de NE. El NE tiene que ser el inverso del valor M. Entonces anoto eso clarito y digo, este NE tiene que ver con este anterior, CD sobre gamma H, inverso, ¿no? Entonces gamma H sobre CD. Y como hay un factor de seguridad, eso equivale al factor de seguridad en C, gamma H, sobre el valor de C. Ya no C U, sino C. Y este otro lado aparece el phi D, y yo sé que la tangente del phi D es la tangente de phi sobre el factor de seguridad en phi. ¿Conozco cuál es ese factor de seguridad en phi y en C? No conozco. Entonces, pero utilizo lo de siempre. Utilizo la idea de tener un ángulo. Y digo, muy bien, tengo aquí el ángulo beta y debo subir a obtener un ángulo phi D.
Pero no conozco esto, entonces, ¿qué debería hacer? Asumir un valor de factor de seguridad en phi. ¿Qué pasa si asumo el factor de seguridad 1? Entonces el phi d va a ser igual al phi. Hace rato mencioné y dije, bueno, hay un ángulo phi, no sé cuál es. Aquí me dice, esto puede ir entre 0 y 25 de esta gráfica. Imaginémonos que sea 20. Y aquí está el ángulo del talud, 0, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Imaginémonos que ese valor sea 40, solo por citar algo. O 50, si ustedes quieren, primero, ¿no? Imaginémonos que ese ángulo sea 50 y que yo esté tomando phi igual a 20 y que el factor de seguridad sea 1, porque esas son las condiciones. Y asumiendo el factor de seguridad 1, entonces digo este valor de 50 y este valor de 20. Y ahí me permite ver que hay algún valor aquí para NE, aproximadamente 0,075, 70, ya uno ve con calma. Y si conozco el NE, ¿qué puedo obtener? Puedo obtener, tengo gamma, tengo H, tengo C, puedo obtener el factor de seguridad en C. Entonces he asumido un factor de seguridad en phi y determino un factor de seguridad en C, entrando aquí y llegando ahí. Entonces, en el fondo, no tienen por qué salir iguales y ese no es el factor de seguridad global. Entonces, lo que se hace es probar con este valor de NE que he mencionado y asumiendo un factor de seguridad en phi, pues determino uno y el otro. Entonces me dice, para un factor de seguridad en phi que he asumido, le ha salido un factor de seguridad en C. Cambio, y ahora asumo otro factor de seguridad en phi, me sale otro factor de seguridad en C. Y así puedo determinar unos 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Y yo estoy queriendo buscar el factor de seguridad que sea igual, y ese es el factor de seguridad global. Entonces es solo cuestión de pasar una línea a 45 grados que toque esta tendencia, y ahí yo tengo el factor de seguridad a este lado o a este que es el mismo. Y esa es la manera en la que utilizo esta gráfica para determinar el factor de seguridad. ¿Y qué pasaría si es que nosotros tuviésemos en ese punto que de entrada y por coincidencia el factor de seguridad en phi que he asumido es igual al de C? Si, por ejemplo, he asumido 1 y me sale 1, bueno, ya está listo, no necesito hacer más puntos, por pura coincidencia, he hallado directamente el factor de seguridad. Pero normalmente no coincide, ¿no? Y sale un phi, un C, un factor de seguridad en C o en phi, uno de esos, veo la tendencia, 45 grados y ese punto da el mismo. Ese es el procedimiento. Esta gráfica también tiene otros aspectos, ¿no? Esta de acá aparece en una sola línea y estas de acá tienen otras, ¿no? Una diferencia. Y además aparecen ya esto que hemos hablado antes, las líneas llenas, círculo de pie más desfavorable, círculo de pie, y estas otras que son círculo profundo más desfavorable, cosas de ese estilo, y uno ve ahí. Entonces, por ejemplo, uno sigue esta línea y dice cuando va bajando el ángulo de talud, llega un momento en que cambia a esa situación. Y ahí cambia de ese círculo a ese otro círculo, dependiendo de la línea, a esa o esa, ¿no? Dependiendo de lo que uno vea. Y específicamente, miren, hay que ver así, si agrandamos esta porción, tomemos por ejemplo este caso. Este es phi, y si phi d es 5, dice acá, entonces hay una zona A en la que no me preocupo, todos los círculos están relacionados con esto. Pero si llego acá, dice, no, va a cambiar este círculo, pasa a ser línea, punto, línea, y ahí digo, excelente, línea, punto, línea, es esto, círculo profundo más desfavorable. Donde esta línea no aparece, el círculo crítico pasa por el pie. Y después dice, y esta otra línea que va ahí prácticamente en paralelo, ¿no? Dice phi 5D1, y específicamente da D1, o esta otra. Entonces dice círculo de talud más desfavorable, aplicable cuando existe una capa dura al nivel del pie del talud. Entonces dice, ahí está, salirse de esto, aplicable cuando existe una capa dura al nivel del pie del talud. Entonces hay que ir con calma, no es que esos valores son siempre, miren esas cosas, excepciones de aplicable a otra cosa, es la idea de que aquí es algo especial en este sector y aquí hay otra línea que representa círculo de pie, pero que no se da aquí. Entonces hay que ir con calma, pero son valores para valores de talud muy bajos, ¿no? Normalmente uno no tiene valores tan tendidos, normalmente está más a este lado, pero sepan que hay que leer con calma eso de ahí. Estamos en el método de Taylor, condición drenada, no nos olvidamos que hemos establecido que aquí no veo agua en ningún lado, RU es 0. Y esta persona, Singh, en 1977, para el mismo caso dijo, en lugar de andar tanteando lo que acabamos de decir, lo que vamos a hacer es determinar otras gráficas para el mismo caso anterior y esas otras gráficas directamente con el factor de seguridad en lugar de tantear, para un valor de phi, para un valor de C sobre gamma H y con diferentes pendientes. Entonces, si uno tiene esa pendiente, utiliza esa gráfica, ve el ángulo de fricción, por decir algo, 30 grados, falso, 30 aquí, 30 ahí, ve C sobre gamma H, entra ahí y da un punto. Y uno dice, ¿dónde ha caído ese punto? Entre un factor de seguridad de 2 y uno de 2.5. Entonces dice 2.4, por decir algo en el ejemplo que he dado. Y así para diferentes pendientes. Si tiene esto, entra ahí. Para esta otra pendiente, entra ahí. Y así hay varias gráficas. Pero es exactamente el mismo método, este de acá, el de Taylor. Solo que uno no tantea los factores de seguridad.
Bien fácil, no es nada difícil. Por supuesto, no siempre RU es 0, ¿no? Y de ahí viene que aparecen otros autores, ese de ahí, y dicen, ahora vamos a probar para diferentes valores de RU. Y en general traen gráficas asociadas con RU0 seco, con RU05 y con RU intermedio. RU05 es saturado y RU intermedio 0,25. Y dice, elegidas esas, no importa cuál sea una de estas, este autor define NS gamma h por factor de seguridad sobre C y lambda gamma h tangente de phi sobre C. Entonces uno mira la pendiente beta y dice, voy a entrar con beta. Entonces beta, me imagino, por decir en un ejemplo, es 30 aquí. Y luego calcula lambda, dices gamma por h tangente de phi C y lambda está aquí. Entonces nos imaginamos que al hacer ese cálculo sale 10. Entonces veo esa línea 10 y veo esta de 30, entonces aparece el valor ahí. Y con ese yo acabo de definir el valor de NS. Y si tengo NS, con gamma HC he determinado el factor de seguridad. Y dice, tengo que escoger la gráfica adecuada para RU. Si es 0, perfecto. Si he escogido otra gráfica, pero esa gráfica que no va a tener exactamente los mismos valores es de 0,5, 0,25, además, al escoger la gráfica adecuada, he introducido el factor de seguridad adecuado. Y me dice, hay dos tipos de gráficas para cada caso de agua. Hay una gráfica A y hay una gráfica B. En la gráfica A he visto cómo hacer y en la gráfica B, que no es la misma, hago lo mismo. Me sale 20 y luego aquí dije 10, entonces 10. Subo y por decir algo he obtenido ese valor, por lo tanto aquí hay un otro valor de n sub s. El valor aquí era como 31 y el valor aquí es como 24, por lo tanto es otro factor de seguridad. Vamos a decir, de esta gráfica sale el factor de seguridad 1 y de esta gráfica sale el factor de seguridad 2 para un RU dado. Entonces, para un RU0 hay dos gráficas, para un RU025 hay dos gráficas, para un RU05 hay otras dos gráficas. Entonces, la idea de la cantidad de agua ya queda definido en dos gráficas, pero ahora la idea es cuál de estas debo utilizar. En este método es muy simple. Una gráfica, y por supuesto entre estas dos ya no me acuerdo cuál es cuál porque no está ahí, pero una de estas gráficas está asociada con círculos por el pie del talud y la otra gráfica está asociada con valores de D mayores, no asociados con círculos por el pie del talud. Entonces dice, el factor de seguridad que se debe tomar entre estas dos gráficas, queda reducido a eso, es el menor entre F1 o entre el factor de seguridad 1 o el 2. Y aquí anoto eso, menor entre el factor de seguridad en 1 y el factor de seguridad en 2. Y se refiere a eso, que una es posibilidad asociada con D. Y no nos vamos a fijar nosotros en el D que aparece ahí, solo en la idea de que el factor de seguridad detrás está asociado con eso. Y por supuesto, esas gráficas dependen del RU y varían, ¿no? Esa es la clave. Se puede ver ahí que varían. Esta de aquí es para RU 0.25, esta para 0.5, entonces siempre hay que tener cuidado de obtener los valores adecuados. Pero entre ambas, para un RU dado, debería tomarse el menor.